concepto de cultura visual supone la premisa de que no hay un ojo inocente, sino que la visión es una habilidad cultivada y aprendida. Entonces, una de las primeras tareas de cultura visual es que, digamos, se reflexione sobre cómo nuestra mirada no es algo natural. Nosotros leemos las imágenes que están terriblemente codificadas, históricamente codificadas, y nosotros leemos eso como si fuera natural. ¿Sí? No somos conscientes de esas codificaciones y creemos que esas imágenes están dadas y que siempre han estado allí. ¿Sí? Entonces, digamos que uno de los objetivos es tratar de mirar cómo es que las imágenes se construyen y hacerse consciente de justamente de esa artificialidad. Entonces hay un autor que se llama Mirzoev que dice: nuestra principal comprensión del mundo es visual y no textual. Entonces hay como un cambio, ¿sí? Si bien en toda la historia se comprendía en términos de texto, pues hoy nosotros comprendemos primero visualmente y después en términos de texto. Es como lo que tenemos más desarrollado. Esa comprensión nuestra, no somos conscientes de que estamos muy bien entrenados en leer y codificar imágenes. Entonces la primera invitación es que tomen una hojita, vamos a hacer un pequeño mapa. Quiero que tracen ese recorrido, que traten de pensar por qué lugares pasan habitualmente, si se suben al bus, si caminan, si conectan Milenio, cada uno haga. Y lo que quiero que hagan es que ubiquen en ese recorrido en dónde creen que aparecen las imágenes que vienen de la cultura visual. ¿Qué tipo de imágenes son esas? Todas las imágenes. Soy estudiante de la pedagógica, estoy en 9º semestre. Ya llego ahí a la casa. Los televisores, que todos están viendo también cosas distintas. Sí. Bueno, mi nombre es Wilson, vengo de San Gil con Isabel, y pues yo vivo, imagino, como a 8 cuadras del colegio donde trabajo. Voltea uno, encuentra que los 3 colegios, en esta parte, aquí hay un parque, en esta partecita. Sigue, aquí esta parte está lo que es el hospital, y llegamos al colegio. Paso por el hospital, también veo otra iglesia que está cerrada, pero el hospital pues siempre hay congestión de alguien entrando o saliendo. Y por último pues ya llego al colegio, que es como la zona verde más. El colegio tiene muchísimas zonas verdes y tiene muchas rejas también. Hay una cantidad de estudiantes, pero aquí en la puerta siempre está un coordinador esperando. Lo que me gustaría que hicieran en 5 minuticos es que traten de escribir a un lado. Ahora, cada uno en su propio mapa piense cómo se apropiaría de ese espacio, o en términos educativos o en términos artísticos. El negativo fue la publicidad, el positivo fue este pedacito de la calle que está acá, que cuando venía decía: qué calle tan bonita. Entonces recordé un artista que hizo hace poco, que se apropió de unas vallas publicitarias y lo que hacía era poner imágenes de cielos, así con nubes, sin nada, sin logos, sin nada. Entonces pensé en poner esa imagen, fotografías, digamos, de la Candelaria, de lugares bonitos en esas vallas. Pero entonces de inmediato pensé: ay, de repente van a aparecer logos de Colombia Espación y patrocinadores. Entonces me gustaría que fueran libres de todo eso. Bueno, esto es de Banksy, que es un artista muy conocido, ¿sí? Que trabaja. ¿Sí? Entonces, como la línea de la calle se vuelve una flor, entonces como la línea de la calle se vuelve una cremallera, ¿sí? Entonces esto es una artista que se llama Bárbara Kruger. Entonces ella es muy crítica. Entonces dice: cómprame, cambiará tu vida. Y lo que hace es que pone estas vallas dentro del centro comercial, un poco preguntándole a la gente: bueno, ¿realmente cambiará su vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que son cosas que todos vemos, ¿sí? Son lugares que llegan, como él decía, nos mandan un mensaje y nosotros ni siquiera nos enteramos que el mensaje fue recibido, ¿sí? Son lugares donde confluye mucha gente, entonces digamos que potencialmente son muy interesantes. Lo que me gustaría que pensemos en 10 minuticos, no les puedo dar más que eso porque ya nos toca bajar, ¿sí? Es ¿qué harían en ese lugar que eligieron? Lo que propongo es un poco el ejercicio de ver lo que veo. Entonces, un poco hacia lo que propongo en mis trabajos en la universidad con la fotografía, es eso, como salir a ver la cotidianidad, en este caso centrado en las imágenes, y como de una forma para ser consciente y crítico de las imágenes que estoy viendo. Entonces serían ejercicios de fotografía.
Lo que me interesaba era que cada uno pensara si se había logrado como el objetivo, los objetivos iniciales, los objetivos ustedes los deben tener en la carpeta. Pensar un poco cómo cada uno se está pensando a sí mismo, ahí sí es un ejercicio de autoevaluación, que era lo que íbamos a hacer ahorita, y cuando se confronta con el otro, cuando yo les decía, bueno, qué coincidencias se encuentran o qué diferencias, pues ese es un ejercicio de coevaluación, ¿sí? Que es más o menos algo que estoy tratando de poner en la clase que les comento de todo esto. Y finalmente, pues la devolución, o lo que les estoy dando como devolución, en este caso sería las imágenes, sería como lo que daría lugar al otro tipo de evaluación, ¿no? Que es quien acompaña ese aprendizaje de los demás. Muchísimas gracias. A quien le interese le puedo pasar las imágenes, incluidos los videitos de 31 minutos. En relación a la evaluación, digamos como que ese encuentro propiciarlo a través de lo que se veía, de lo que hicimos. La tarea buscaba eso, que nosotros tuviéramos solo un elemento para confrontarnos y como para analizarlo. Y hicimos eso, hicimos un análisis de esas construcciones que hacemos con nuestro primer ejercicio, era el nombre, el segundo era un autorretrato, y evidenciamos, digamos, cómo abordamos el autorretrato no solo desde dibujarnos el rostro, sino que también podemos contar con otros elementos lo que somos. Me gustó mucho esa relación con con la evaluación, en el sentido de que lo hacemos consensuado entre nosotros, los que participamos en el taller, que no es una función neta de nuestro decir esto está bueno, esto está malo, del docente, digamos, del tallerista en este caso. Y pues las expectativas yo creo que pues sí se cumplieron, en el sentido de que pues se aprovechó el espacio. Yo le cambiaría como, digamos, ojalá fuera más tiempo, fueran más extensos, pero pues en general fue como eso, fue reunirnos y propiciar un espacio de encuentro, encontrarnos en torno a algo, analizarlo, criticarnos y, digamos, exponernos en cierta medida. Con la maestra Viviana, pues ella nos llevó a la imagen. La imagen, muchas veces la imagen dice más que 1000 palabras, de un recorrido cotidiano, de un acontecer de la vida de todos, de una cosa que hacemos todos los días, y pues casi todos hicimos la relación entre la salida de la casa al trabajo, que nos encontramos siempre con una cantidad de imágenes y que de pronto pensamos que pasan desapercibidas, pero que no, están siempre ahí latentes. Hicimos evocación, y al hacer evocación pues como que señalamos aquellos lugares o aquellos espacios que siempre tienen una significación, como una motivación para nuestras vidas, y llegamos pues al sitio del trabajo, pasando por una cantidad de imágenes. Luego resaltamos dentro de esas imágenes lo que nos parece positivo y lo que nos parece negativo, y en esa mirada hicimos transformación, porque eso que nos parece positivo puede tener, a la luz de la educación o del arte, puede tener unos significados más interesantes, y nosotros la retomamos y la reconstruimos o hacemos como un imaginario, pues de acuerdo a lo que pensamos de que se podría hacer esa transformación, y cómo nos llega pues a través de los sentidos. Especialmente pues se hacía mucho énfasis ahí en la vista. La sesión de la profesora fue no tanto taller como yo escucho de las otras, sino ella intentó fue más explicar los métodos que ella utiliza en el gimnasio campestre para la forma de evaluar. Entonces primero ella nos hizo un taller muy rápido, dándonos unas fichas, que es lo que hace ella en el colegio. Después de eso ya pasó rápidamente a explicarnos en diapositivas todos los cuadros que ella utiliza, que utilizan más que todo en el colegio. Lo que yo entendí y lo que yo aprendí es los métodos y todas las fórmulas y recuadros que ella utiliza para evaluación. En la imagen y la sabiduría. Esto sí le hace como un valor a estos encuentros en ese sentido, porque se propicia ese espacio para dialogar, para equivocarse, lo que hicimos ayer, para todas estas actividades, ¿no? Quiero hacer una consideración general sobre la enseñanza de las artes y lo que significan las artes, ¿no? Desde un punto de vista un poco distinto.
porque fíjense ustedes, hablemos más bien de creatividad cultural, no de artes propiamente, sino creatividad cultural. Y la reflexión que yo les quiero comunicar es la siguiente. Como empresa humana, es una de las cosas que más encanta. A todo el mundo le gusta la literatura, el arte, la música, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, y sabiendo que estamos entre profesores, les quiero hacer una recomendación. Y es que como profesores de arte, ensayen en algún momento, por supuesto porque ustedes tienen un programa y son muchas clases a lo largo de los 2 semestres que son el año escolar, es bueno que los estudiantes tengan una noción de historia del arte mínima. Y yo les quiero sugerir que, por ejemplo, a elección, por supuesto, del gusto de cada profesor, traten de hacer un ensayo como, por ejemplo, que estudien el Alto Renacimiento italiano, vean unos cuantos ejemplos de las grandes obras del Alto Renacimiento, traten de entenderlas, qué es lo que está en juego, y hagan el contraste, por ejemplo, con el impresionismo. O sea, no se trata de historia lineal para enseñar todo, no, dando saltos, simplemente, miren, estamos hablando de historia del arte, he mencionado de historia del arte. Y como profesores, nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Y yo lo que les quiero proponer entonces es hacer las cosas un poco al revés. Evaluemos a los autores. Entonces, yo he escogido 3 ejemplos. El de Gabriel Giraldo Jaramillo, La pintura en Colombia, que es un libro publicado en 1948. Fue la primera historia, no del arte, porque aquí el título dice La pintura en Colombia, no incluye la escultura. Pero fue el primer intento de historiar el arte en Colombia, y sobre todo, si nos situamos en el 48, en realidad lo que predominaba era la pintura. El segundo texto que he escogido es Historia de la pintura chilena, de Antonio R. Romera, publicado creo que en el mismo año 48 o en el 49, me fijo, en el 51 salió, 1951. Y el tercero es de Jorge López Anaya, Historia del arte argentino. López Anaya murió este año, de 74 años, fue también artista, y este libro realmente es una de las obras de referencia del arte argentino importantes. Yo me voy a permitir leer unos párrafos para hacer esa evaluación delante de ustedes, para entender entonces algo muy importante, y es lo que yo les quiero comunicar a ustedes. Es decir, una vez yo termino de leer un libro, ¿qué tanto aprendí en ese libro? ¿Qué me dejó el libro? ¿Llenó mis expectativas? Si yo tomo un libro y me pongo, sobre todo en plan de estudio, no es lo mismo leer por leer, que es un placer, que es muy importante dárselo, y el tipo de libro que uno por razones profesionales toma y entonces lo lee con cierto detenimiento y lo subraya y lo marca y hasta lo relee, ¿no? Porque va a ser un instrumento para uno poder en determinado momento entonces comunicar eso que se aprendió en ese libro, ¿no? Que por supuesto está cruzado con otros libros que uno ha leído y finalmente uno hace como su propio resumen, su propio esbozo, y entonces lo transmite. Para concluir ahora sí, lo que les quiero hacer ver es que hay varios grados de conocimiento al cual uno puede acceder cuando toma un libro de estos, y que ya depende del interés de uno como lector por un lado, y yo diría que por el otro lado como profesor frente a unos estudiantes, que si uno les quiere comunicar algo, entonces bien, yo necesito para la próxima semana o dentro de 2 semanas hacer X cosas, les voy a hablar de arte argentino, yo no sé nada de arte argentino y cojo este libro y comienzo a leer. Pero yo podría hacer una operación, bien, aquí está el capítulo de los vanguardistas, años 20, Pettoruti, Sul Solar, etcétera, etcétera. Y entonces yo puedo hacerme la exigencia a mí mismo y decir, ahora me toca conseguirme un libro de Pettoruti y leerlo todo, un catálogo de por lo menos 80 páginas, que lo sabe, y conseguirme uno de Sul Solar.
Y entonces con eso ya yo voy mejor armado, porque tengo el contexto general de la época que me lo da este libro, y luego penetro en dos artistas claves de esa época, porque son muchos más, por supuesto, pero yo personalmente diría, bueno, con esto es suficiente, con dos de ellos. Y entonces busco algo que me amplíe lo que este libro me dice, para poder tener la seguridad de que transmito. Entonces ya uno puede llegar a entrar al salón de clases pisando firme, ¿no? Bien, eso era lo que les quería comunicar y les escucho preguntas si las hay.